primer sensor que va a tener contacto con el aire. Este sensor va a medir la cantidad de aire, no el flujo. Ojo, no va a medir el flujo. Para eso existían en los otros sistemas que ustedes van a estudiar, en la inyección gasolina, existía el flujómetro, que era como una paletita que se movía a medida que entrando el aire, con un tipo potenciómetro se medía el flujo del aire. Este lo que mide es la masa de aire. ¿Ya? ¿A qué me refiero con masa? Cantidad, volumen. Eso es lo que mide el MAP, para que lo tengan claro. No mide flujo, mide masa, cantidad. ¿Cómo lo mide? Buena idea. Existen dos tipos de MAP. ¿Ya? Uno que se llama de hilo caliente y el otro es de malla caliente. El de hilo caliente va a funcionar. Ahí están los dos tipos. El de malla caliente es o película caliente o malla caliente, es de níquel. La rejilla es de níquel. Y el de hilo caliente es de platino. ¿Cómo funciona este sensor? ¿Cómo mide? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo el computador parametriza la cantidad en masa del flujo del aire? Este sensor es un termoresistor. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando le llegan al sensor ya yo tengo el sensor aquí, tengo el MAP y tengo tres cables, ¿cierto? Tengo un cable que es un positivo, 5 volts. Tengo un cable que es señal y tengo un negativo. Cuando yo le meto y le doy contacto al auto, automáticamente el computador se enciende y le manda los 5 volts al MAF. El MAF, pensemos que es de hilo caliente, va a tener el termoresistor ahí. Le llegan los 5 volts y empieza a circular la energía por este termoresistor. ¿Qué pasa con este termoresistor? Comienza a tomar temperatura. Y se comienza a calentar. ¿Por qué se llama de hilo caliente? Porque se pone al rojo. ¿Sí? ¿Ya? O sea, alcanza la temperatura. Pensemos, esto es un ejemplo, ¿ya? No me acuerdo cuánto es la temperatura normal a cuánto trabaja este sensor, pero pensemos que se calienta a 100 grados Celsius, ya, para que podamos parametrizar. Se calienta a 100 grados Celsius y aquí envía una señal que está caliente a 100 grados Celsius. Un ejemplo, no olvídense de los valores, pero para que vayan entendiendo. ¿Qué pasa? Que cuando yo le doy contacto al auto, se enciende el MAF y se calienta de inmediato. Y yo le doy arranque al vehículo. Y a medida que le doy arranque, el motor comienza a girar, ¿cierto? El pistón comienza a generar su aspiración. Y pasa el aire. Este MAF siempre va a estar después del filtro de aire, o si no en la misma caja del filtro de aire. Comienza a pasar el aire. Y el aire pasa a través de este resistor. ¿Y qué creen que va a pasar? Lo enfría. Y la temperatura comienza a bajar. Mientras más cantidad de aire comienza a aspirarse, más se va a enfriar y por ende la temperatura comienza a bajar o comienza a mantenerse. Esa señal sale y llega al computador. ¿Cómo lo mide? El computador es una señal analógica. No es una señal digital, sino es analógica, porque es una variación de resistencia y una variación de voltaje. ¿Qué pasa? Que el computador va a tener un cálculo
que de acuerdo al voltaje que yo voy a tener, el computador va a calcular cuántos gramos por segundo están pasando a medida que vaya variando ese voltaje. Entonces, con eso, el computador va a poder determinar con exactitud cuánta masa, o sea, en este caso, cuánto volumen de aire está pasando a través de este sensor. Y ahí el computador va a obtener la primera medición: cantidad, volumen. Es la primera medición que nosotros vamos a tener para poder parametrizar la inyección. Entonces, cuando el computador llega y dice, chale, me están entrando, no sé, 200 gramos de aire, automáticamente ya comienza a parametrizar esta inyección con el primer sensor, que es el MAF. Por ende, el MAF, como les muestro ahí, tiene 3 cables y está ubicado entre el filtro de aire y el puerto de aceleración. ¿Qué pasa cuando falla el MAF? Fíjense los problemas que genera un MAF con problemas. ¿Cuándo el MAF genera problemas? Generalmente cuando yo no hago un buen mantenimiento, o sea, los cambios de filtros de aire. ¿Qué pasa con los filtros de aire con problemas? Comienzan a dejar filtrar basura. Esta basura comienza, toca ya ver, ¿no? Aquí se ve, si ahí está la resistencia y la basura comienza a adherirse al sensor. Por ende, cuando pase el aire hacia acá, no lo va a enfriar. Y por ende voy a tener una lectura errónea. Puedo decirle al inyector que están entrando 2 gramos de aire cuando en realidad están entrando 80 gramos de aire. Y por ende puedo tener una mezcla o pérdida de potencia, que lo primero que dice, falta potencia. Humo negro en el escape, problema en el sensor de oxígeno. Respuesta pobre al acelerar porque tengo poca potencia. Entonces son todas esas fallas ligadas a que hay un descontrol en saber cuánta cantidad de masa o volumen me está ingresando dentro del motor. ¿Lo puedo medir? Claro que lo puedo medir. Puedo medirle voltaje, resistencia, porque es un termoresistor. ¿Puedo realizar su circuito? Sí, puedo probarlo. Incluso puedo limpiarlo, pero tengo que hacerlo con mucho cuidado, siempre con elemento dieléctrico o con limpia contactos de estos que se evapora. Si usted le echa doble 40 o limpia carburador, se lo va a echar. Lo puedo limpiar, estas cascarillas los puedo limpiarlas, ¿ya? Porque el sensor está ahí, se ve. Y ahí está la señal. Pero fíjense, MAF, masa, voltaje. Después vamos a hablar de esto. Ya sabemos que el MAF, lo voy a anotar acá, es volumen o masa, como ustedes quieran llamarlo. Cantidad, el MAF. El primer sensor, ¡pum!, al tiro. ¿Qué pasa? Al lado del mismo MAF o incluso acompañando al mismo MAF, encontramos otro sensor que se llama IAT. Pero todavía no vamos a hablar del IAT. Fíjense ahí en esa señal. Ahí yo tengo un MAF medido. Fíjense que está, aquí tengo tiempo y aquí tengo voltaje. Y ¡pum! Y volvió a caer. Tengo 2 interpretaciones para esa señal. ¿Qué creen que pasó ahí? De acuerdo a lo que les dije, que medía gramos por segundo. El volumen varía.
No fue una aspiración. Hubo una aceleración, ¿cierto? Porque entró mayor cantidad de aire. O, fíjense, si yo miro bien, está en un bol, puede haber sido que haya encendido el auto, ¡pum! Partió el auto y luego quedó en running. También puede ser, ¿cierto? Hay dos tipos de interpretaciones. Tendría que obviamente tener esa señal en vivo y verla cómo funcionar. Pero yo ya empiezo a entender que las señales en el osciloscopio las puedo interpretar, incluso saber qué está pasando con el motor solamente mirando. Aquí ya sé que pasó algo, ingresó mayor cantidad de oxígeno. ¿Por cuánto? 1, 2 segundos, 2 segundos y medio más o menos. Podría haber sido una aceleración, una pisada, o podría haber sido una echada, un encendido del vehículo. Entonces ya tengo y puedo comenzar a deducir qué pasa con los sensores solamente midiéndolos con un osciloscopio. Si el sensor está trabajando bien o mal, si me está en progresivo, si yo lo acelero, o tengo interferencia. Este sensor nunca me va a mandar una señal lisa. ¿Por qué? Porque todas las aspiraciones del motor son distintas. Cada pistón está aspirando distinto, entonces nunca va a entrar una cantidad de aire lineal. Siempre va a estar con unas aristas. Exacto, nunca va a ser limpio. ¿Claro con el MAF? ¿Alguna duda, alguna consulta? Pero la curva de funcionamiento normal es la curva que mostró recién, ¿no? Es una curva... No, es una curva generalmente para que uno entienda que es exponencial. Pero generalmente siempre va a estar así, porque la aspiración del vehículo nunca es pareja, nunca es pareja. A no ser que haga algún cambio yo con el pedal. Yo acelero y voy a subir esa aspiración, por ende voy a tener una proyección, una bajada. Todo va a depender del pedal de aceleración. Entonces, seguimos en el filtro de aire. Ya sabemos que MAF es la cantidad. Ahora vamos a hablar de otro elemento que varía el oxígeno. ¿Por qué es lo importante? Porque yo tengo que saber si lo puedo controlar o por lo menos parametrizar. El oxígeno necesito saberle la cantidad. Ahí está el MAF, el volumen. Luego de eso tenemos el sensor IAP, Intake Air Temperature. Eso es lo que se llama en inglés, o sea, sensor de temperatura de entrada del aire. ¿Por qué necesito saber la temperatura del aire? ¿Cómo? Si el aire está arriba de la partícula de oxígeno. Porque el oxígeno cambia de acuerdo a los estados de temperatura. Necesito saber con qué temperatura está entrando ese aire para por lo menos calcular. Si yo me echo un poquito atrás, si vienen entrando 200 gramos de aire al motor, pero vienen entrando a 80 grados Celsius, es distinto a que vengan entrando 200 gramos de aire a 20 grados Celsius. Las diferencias de oxígeno van a ser notorias. ¿Por qué? Porque recuerden que el oxígeno, mientras mayor temperatura es, se expande, se disipa, por ende, mayor volumen, menos cantidad de oxígeno. Por eso cuando hace calor, o estamos en un clima tropical, pensemos en uno, hace calor, yo respiro y me cuesta respirar, pero no es que me cueste respirar, sino estoy haciendo exactamente la misma aspiración, pero está entrando menos cantidad de oxígeno, porque el aire es menos denso.
¿Qué pasa, zorro? Ahí es. Ya, muchachos. Break. Para que vayan a tomar agua, yo voy a cerrar acá. ¿Qué hora es? Son las 8:15. 8:30 acá. 8.